Lo que llevamos hecho con mi grupo, somos del grupo de boxeo. Entonces vamos a tomar de ejemplo el primer test. Tenemos que los datos van de 2 a -2. Estos nos sirven para clasificar a los deportistas en relación a un grupo, determinar quiénes tienen un mejor desempeño o un desempeño más deficiente. Digamos que en este caso el 2 sería el mejor desempeño, que sería el mejor puntaje, y -2 sería el peor. En cuanto a la calificación, es para clasificarlo, digamos que de una manera más cualitativa, y va con respecto a la desviación, a la multidesviación, y por eso está organizado de esta manera. En cuanto al promedio, es el valor central de los datos. Esta se calcula sumando todas las potencias pico y dividiéndolas entre el número de los deportistas. Digamos que en general nos da una referencia, valga la redundancia, general del rendimiento del grupo. Esto nos permite comparar, digamos, de forma individual a un deportista en cuanto al estándar digamos que del grupo de atletas o del equipo, si está por encima o si está por debajo. En este caso, pues ya uno como entrenador entra a mediar ahí. En este caso, el promedio está en 513,8 watts. Entonces, digamos que si hay un deportista que tiene 520, está por encima, y si hay otro que tiene 490, pues está por debajo. Ahora hablamos de la desviación estándar. Bueno, esta mide cuánto varían los datos con respecto al promedio. Nos dice si los deportistas tienen rendimientos muy similares, si la desviación es muy baja, o si hay mucha diferencia entre ellos, en el caso de que sea muy alta. O a los límites, estos nos sirven para agrupar a los deportistas según una categoría o de rendimiento. Los clasifica según unos puntajes. Entonces tenemos que, dependiendo si el test es directo o indirecto, pues cambia la fórmula. Vamos a tomar a este otro deportista que obtuvo 509 watts como resultado. Tenemos que el límite inferior es 501,5. En este caso, este deportista podemos ver que está dentro del rango. En cuanto al límite superior, 526,1, no está ni en el grupo más alto ni en el más bajo, y obtuvo una calificación de 2,6. En este caso sería un rendimiento intermedio de frecuencia del mismo test. Bueno, esta nos ayuda a distribuir los valores de los deportistas en intervalos específicos. Podemos ver también cuántos deportistas caen dentro de estos intervalos. Entonces empezamos con lo que es el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos, que el número de intervalos es, digamos, en cuántos grupos o niveles queremos organizar los datos. Sirve para ver el nivel en el que están los deportistas y de esta manera comparar de una manera más fácil. En este caso usamos una fórmula específica, dado que tenemos 6 niveles, 6 grupos. Entonces en la siguiente columna colocamos la cantidad de grupos que hay. Realmente acá sacamos un límite inferior, superior. La frecuencia es la cantidad de personas o el número de deportistas que están dentro de ese intervalo o dentro de ese nivel. Que hay 5 deportistas. La frecuencia absoluta es la suma acumulada de la frecuencia normal. En este caso, en el intervalo 3, la frecuencia absoluta es de 14, lo que significa que hay 14 deportistas con una potencia menor a 512. La frecuencia relativa es la proporción de deportistas que hay en cada intervalo. Y bueno, con esta frecuencia es con la que podemos sacar el porcentaje de los deportistas antes del promedio, que en este caso es de 500, que nos indican los que están por debajo del promedio general del grupo. Entonces, por dar el ejemplo, ¿quiénes estarían por debajo de ese promedio y a qué deportistas tendríamos que trabajar con ellos? Sería, por ejemplo, a los que están en el 1, que tienen un rango de 490 a 497 watts, y al segundo grupo, porque tienen un rango de 497 y 505, lo cual sigue siendo inferior al promedio.